7:31 saludamos al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. 1:30 arranca la sesión prevista, por lo menos, ¿no?, para tratar el veto mixto del presidente de la Ley de Comunicación. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Es difícil que tengan 92 votos para insistir, y además el precedente que dejó la Corte Constitucional, 12 de 18 inconstitucionalidades aprobadas, ¿verdad? Muy buenos días, Milton, muy buenos días, queridos televidentes. Es así, el día de hoy puede ser un gran día para la libertad de expresión. El día de hoy se conocerá, pues se votará sobre la objeción presidencial en la parte de inconveniencia, 34 objeciones que fueron remitidas en conjunto en el veto mixto, que tenía una parte de objeción de inconstitucionalidad. En esta parte, la Corte Constitucional zanjó para siempre buena parte de los temas más álgidos de los últimos años en cuanto a censura y lucha, pues, por la defensa de la libertad de expresión. Esperamos que la Asamblea haga lo propio y se apegue a los principios democráticos de un Estado que respeta los derechos humanos, de la libertad de expresión, de prensa y de opinión. Ahora, solamente UNES ha expresado su voluntad de ratificarse en el texto. Son 45 votos, faltarían 47, pero de por medio hay una petición de Pachacutic para hacer una votación diferenciada. ¿Esto les preocupa? El procedimiento parlamentario permite votar artículo por artículo, permite votar por bloques, siempre que se haya mocionado así, ¿no es cierto? Es extraño en estos casos. Yo creo que en este caso tenemos una decisión de la Corte Constitucional en la que los criterios que están allí respaldan los fundamentos teóricos, digamos, del veto del Ejecutivo, incluso en estos otros textos, como por ejemplo, no creemos que sea conveniente revivir o resucitar reminiscencias de la antigua Supercom, camuflándola en una dependencia de la Defensoría, y así por el estilo. Yo creo que el texto del Ejecutivo garantiza además los derechos de los trabajadores, de los periodistas, de quienes ejercen esta profesión, ofreciendo mucho más seguridad que lo que hacía la ley anterior. A ver, solo para quedar claro en un mecanismo, secretario, para insistir necesitan 92 votos. Para allanarse, lo que sugirió además la comisión, para allanarse el texto presidencial, 70 votos. Tampoco en principio los tendrían. ¿Qué pasa si no los tienen? Los 12 artículos declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional no son motivo de este debate, no se pueden tocar, no se puede cambiar. Es correcto. Empecemos por el final. Los artículos que fueron declarados aceptándose la objeción de inconstitucionalidad totalmente no son parte de la discusión el día de hoy. Por eso puedo decir que hoy, en cuanto a libre expresión, estamos mejor que antes, ya por esta parte del veto que fue aceptada, ¿no es cierto? Luego, yendo a su pregunta anterior, ¿qué pasa si es que no hay ni los 92 ni los 71? Pues la Constitución es clara: a los 30 días, sin tener un pronunciamiento, prevalece el texto del Ejecutivo. Sin embargo, confiamos en la vocación democrática de las bancadas, que sería una buena señal para el Ecuador decir: nos ratificamos en este texto pro libertad de expresión, que además recoge buena parte de los textos y los principios del informe de minoría que presentaron otras bancadas, y que nace de la ley que presentó el presidente el 24 de mayo del año anterior. Solamente para terminar este tema y para que Liz prosiga, ¿cuántos votos tienen? Eso hay que ver a la hora de la hora. Yo creo, tener, entonces? Tengo fe que podremos alcanzar la mayoría necesaria. Pero hay que ver. Eso, usted sabe, en la Asamblea hasta el último minuto no se sabe. Las vacas vuelan. Liz. Bueno, habrá que ver qué pasa en ese tema. Buenos días, señor secretario. Ahora, usted estuvo ayer también en el inicio de esta mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo por tratar reformas, ¿no?, a la Ley de Seguridad. Se adelantó ya un cronograma, pero no se precisaron quizás los temas. ¿Cuál va a ser ahí la propuesta del Ejecutivo en cuanto a estas reformas? Porque la coincidencia es ir adelante, ¿no?, en eso, en lograrlo. Pero, ¿cuál será la propuesta del Ejecutivo? Muy buenos días, Liz. Creo que el Ejecutivo hace algunos meses, ya casi un año, presentó un proyecto de ley en materia de seguridad. Este proyecto fue dividido en la comisión. Parte de este es lo que hoy ya está en vigor, la ley de uso de la fuerza. Y la segunda parte ha sido nutrida en la comisión de la Asamblea, que preside el asambleísta Ramiro Narváez.
Este proyecto, esta segunda parte, pasó a primer debate y creemos que este es un buen punto de partida para esta mesa intermedia de conversación. Lo que se trató ayer fue aplicar la metodología que se había aplicado ya en el caso de la discusión del anteproyecto de ley de inversiones, partiendo de este texto que está en primer debate, lo cual acelera los tiempos, nos permite obrar más rápido, y cualquier colaboración de todas las entidades del Estado hacia estos textos, partir desde allí. El Ejecutivo, asimismo, hará sus observaciones, como ha venido haciendo desde que presentamos aquel proyecto y desde que colaboramos, pues, también con la mesa, con la comisión a cargo de este tema. Y esperamos, con la urgencia del caso, llegar a un proyecto positivo para el segundo debate. Se lo preguntaba también a propósito de esta respuesta que dio la Corte Constitucional a la pregunta 1 de la propuesta, ¿no?, de consulta popular. ¿Pudiera ser también este escenario, esta mesa técnica, quizás el lugar idóneo para buscar también alguna modificación, algo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, que por ahora, pues, el camino se ha visto bloqueado por parte de la Corte Constitucional hasta este momento? Bueno, sobre este punto la Corte lo que ha dicho es en el dictamen, decir, esto no nos parece una enmienda, es por lo menos una reforma constitucional. Hay que analizar el camino, en este caso, pues, sea una reforma legal, en el cual la Mesa de Seguridad puede ser un buen espacio de discusión, sea adoptar el camino de la reforma constitucional. Lo analizaremos, pues, para dar la mejor salida, más efectiva y más rápida para dar seguridad al pueblo. Pero ¿por dónde quizás se inclina más la balanza? Porque así como en la pregunta 6 decidieron dividirla en dos, buscando nuevamente que sea la vía de la enmienda la que dé paso a esa reestructuración, el cambio de funciones del Consejo de Participación y la designación de sus vocales, siendo el tema de seguridad tan importante como dentro de esta consulta, ¿cuál quizás es, como le digo, el lugar donde se inclina más la balanza? ¿Incluirla dentro de las dos preguntas adicionales o también replantear esa pregunta? Creo que no son excluyentes lo uno o lo otro. Siempre se pueden mejorar cosas a nivel legal. Creemos que se pueden hacer ajustes que den mayor seguridad a los miembros de la fuerza pública, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, para salir a las calles con confianza a cumplir con su deber. Y en este punto creo que la mesa puede ser un muy buen espacio. Siempre hay cosas que mejorar. Hay además asuntos en materia penal, se están discutiendo allí reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al tratamiento del sistema criminológico, la política criminológica, entre otras cosas que permiten atacar un problema que es estructural, que requiere tanto medidas de largo plazo para atacar la raíz del problema, como medidas de corto y mediano plazo para atacar los síntomas que vemos todos los días en las calles. Y eso yo creo que el diálogo ahí es siempre positivo. En cambio, el tema, secretario, solamente una noticia que está en desarrollo. Acaba de renunciar, según fuentes internacionales, Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido. Ayer estaba en una presión fuerte políticamente dentro del Parlamento británico. Ella estuvo en el poder desde el 6 de septiembre, apenas un poco más de un mes. Liz Truss renuncia al cargo de primera ministra del Reino Unido. Consulta popular. Presentaron dos preguntas, la la dividieron en dos. Primero, factibilidad de que sea calificada al dividirla en dos. La otra, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? Y constitucionalmente ya se había cuestionado que están dos temas en uno y que eso era probable que sea cuestionado por la vía por parte de la Corte Constitucional. Creo en este punto que lo más importante de las nuevas preguntas no es que sean divididas una en dos, sino el ajuste que se hace en el mecanismo de selección. ¿Cuál es el cambio principal para que la gente lo tenga claro? A la Corte le preocupó que el mecanismo planteado en la anterior pregunta 1 pueda dar la impresión de alterar la balanza a favor de la función ejecutiva. O sea, que haya un poder muy concentrado en el Ejecutivo. Aunque nosotros no lo consideramos así, es el dictamen de la Corte y hay que respetarlo. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de la Corte, siempre. Entonces lo que hemos hecho, pues, porque el Consejo de Participación, tal como está concebido hoy, es un problema, es ineficiente. Los procesos de designación duran en promedio 2 años y medio y la mayor parte no se han concluido, tan es así que muchas autoridades están subrogadas o interinas. Hemos planteado un mecanismo diferente en el que, siguiendo el dictamen de la Corte, pues se mantiene
la participación ciudadana, se resta cualquier indicio que pueda dar un mal pensamiento de que el Ejecutivo quiere concentrar el poder y se solventa ese tema conforme los precedentes anteriores de la Corte, tanto este último como los que han dado en diversos pronunciamientos de pedidos de consulta ciudadana. Entonces, siguiendo la jurisprudencia, que es lo que debemos hacer, confiamos en que se califique la vía de la enmienda. Se desconcentra la potestad del presidente de mandar las ternas. Ese es el cambio fundamental. Exactamente. El procedimiento de ternas tendrá participación de una comisión técnica en la que estará conformada por delegaciones de las distintas funciones del Estado, para que se quite cualquier preocupación de que esto sea un tema de concentrar poder en el Ejecutivo o cualquier mal pensamiento en ese sentido. Lo que nosotros queremos es institucionalidad que funcione, sea quien sea que esté en el poder de turno, sea que estemos nosotros o que estén otras personas, que la institucionalidad funcione, cosa que hoy no funciona. Liz. Ahora, secretario, ustedes han dicho que esperan que esta vez la Corte dé un pronunciamiento incluso en menor tiempo, ¿no?, de lo que se pronunció respecto al envío inicial de estas preguntas. Considerando eso, ¿ya tienen entonces prácticamente el camino a seguir sobre las dos preguntas adicionales? Porque ya han dicho que pudiera girar en torno a un tema institucional, conformación de la Asamblea, seguridad, y ahora se abre otra vez el abanico, incluyendo que pudiera haber la probabilidad de preguntar algo sobre economía. Liz, le corresponde al señor presidente decidir sobre estos temas. Hay muchas opciones en estudio. Sin embargo, sobre lo que usted me pregunta, que es los tiempos, la Corte resolvió con mucha agilidad, cual hay que saludar, en el caso de las preguntas ya enviadas, las 6 preguntas que se ha aceptado por vía enmienda y las 2 que no. En un caso, digamos, bastante más extenso y más complejo, casi 500 páginas de sustento. En el caso de las 2 nuevas preguntas, siendo un tema que ya lo han estudiado y que es más puntual y más corto, pues esperamos una resolución pronta. Sin embargo, la Corte en este tema no tiene un plazo específico y nosotros respetamos pues lo que la ley dice al respecto. Solo para terminar, y un caso que tiene algunos meses ya en el tapete, que es la designación de Carola Rivas como directora del SENAE, que usted fue llamado a comparecer por este tema. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, sobre este tema es muy claro. La directora de aduana tiene un título extranjero válido por una universidad de Chile, certificado como tal. La ley lo que exige es tener un título nacional o extranjero que sea válido. Y eso siempre ha sido válido. No hay cuestionamiento al respecto. Muchas personas se han graduado antes de que exista la CENESID. Y eso hace que los registros sean posteriores, pero no hay nada más que decir al respecto. ¿Todo arreglado? No hay había una serie de cuestionamientos sobre su persona y su relación con las aduanas, por ejemplo. ¿Eso quedó aclarado? Mire, yo he aclarado ese tema, yo no tengo nada que ver. Pero como no lo hizo aquí, entonces por eso le pregunto. Le agradezco, le envié una comunicación en su momento al medio. Sí. Y creo que, mire, el caso del título de la directora de aduanas es claramente, cumple con lo que dice la ley, siempre lo ha hecho. Y yo la conozco, es mi coterránea, la conocí cuando ella estuvo en la Cámara de Industrias, hizo siempre un gran papel y entiendo que está haciendo un buen trabajo. Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, muchas gracias por acompañarnos. Tenga buen día. Muy amable.